Bueno, primera película que yo recomiendo ver a casi todo el mundo, Evil Dead Rise. ¿Por qué recomiendo verla? Eh, Vamos a empezar un poco a definir cómo podemos medir que una película es recomendable y cuando una película no es recomendable. En principio, toda película tiene una identidad, una poética, aunque sea esa poética o esa identidad que se busca. Es una expectativa, uno puede llegar o no puede llegar, es indistinto, pero la cuestión es identificar esa identidad y esa identidad si me atrae o no me atrae. Desde luego, vamos, si vos sos una persona que no puede ver un gramo de sangre, no puede ver ningún rastro de violencia, por más que esté en una película, por más que sea pura ficción, no puedes ver esta película. Ni siquiera puedes soportarla ni 2 minutos. No la vas a soportar, la vas a sacar, te vas a ir y vas a ir llorando a tu casa. Pero, si sos una persona tolerable, la puedes ver. Ahora, tampoco me parece que vaya a gustarle a alguien que le gusta películas muy violentas, demasiado. Tipos de Serbian Films, etcétera. Tampoco. ¿Por qué? Porque la película tiene un juego muy, digamos, no, ¿cómo se dice? Como que está en el acuerdo en que lo que te estás viendo es una ficción. No hay forma de que vos te comas la cabeza que eso puede suceder, sino que lo que estás viendo sí o sí es ridículo, es bizarro, es grotesco, es absolutamente exagerado. Sí, por eso a la gente que le gusta ese tipo de películas tampoco. Entonces, si sos uno de esos dos géneros, si sos uno de esos dos tipos de personas, no lo vas a soportar. Ándate, directamente, no lo veas. Eh, entonces, ¿cuál sería la identidad de Evil Dead? Desde ya adelanto que Evil Dead a mí, lo personal, no me atrae, nunca me atrajo. Vi las versiones originales y también vi las nuevas versiones, las versiones modernas de la película. Y me gustó esta solamente, no me gustaron ninguna de las otras, no me gustó ni la que era del 2000, 2003, puede ser 2003. No me gustó la que era el 2013 y no me gustó porque básicamente como que no respetaba justamente la identidad de Civil Dead. Ahora, pareciera que me estoy contradiciendo, yo digo que no me gustó, pero a la vez pido que lo respete. Justamente, uno para analizar una película tiene que ver si esa película cumple con la identidad que está vendiendo, cumple con la poética, porque básicamente para eso elige uno antes de verla, por el póster, por el tráiler, y tiene que eso transmitirse de alguna forma, si no prácticamente la pasas mal. Entonces, el Dead cumple con esto de que es grotesca, bizarra, sangrienta, cruel. Creo que es de las más crueles que hay, sin lugar a dudas, mucho más que la del 2013. Creo que de hecho la del 2013, a ver, tenía muchas escenas muy fuertes, estaba llena, pero había algo como que no terminaba de ser Evil Dead, sino que terminaba siendo como una versión de Evil Dead modernizada. En cambio, este Evil Dead cumple con todo ese halo que tenía Evil Dead de los 80. ¿Cuál es, sobre todo, una característica fundamental? Lo bizarro por sobre todas las cosas, lo cliché. Ahora, si vos vas a ver la película, vas a decir, es muy cliché. Bueno, entonces andate, no la veas, porque justamente lo que tiene de bueno la película es que cumple con todos y cada uno de los clichés, con todos. Vamos a poner un ejemplo, la parte, digamos, en la que está el libro, porque, digamos, la película comienza que es una familia que en principio se presenta como algo disfuncional, son dos hermanas, una de las hermanas tiene 2 hijos, son 2 adolescentes, una chica y un chico,
y que bueno, básicamente la hermana que está soltera va a tener un hijo y bueno, las dos hermanas están peleadas, los, los padres ausentes, etcétera. Digo, el padre de la familia, ¿no? De los dos chicos, de los dos adolescentes. Entonces, sucede algo, no quiero contar qué, pero uno de los chicos, el hijo, de la que básicamente es poseída en primera instancia, que es la madre, que es la que vimos, que da terror absoluto, encuentra un libro. Ese libro, cumple todo lo que tiene que tener el libro para que sea del género Evil Dead. Absolutamente irreal, absolutamente hasta ridículo, y a la vez, porque Evil Dead tiene dos características. Una, bizarro, sí. No, tres. Bizarro, sí. Pero no por eso deja de dar impresión. El miedo que causa a través de esa impresión de que uno realmente está ante el mal absoluto, ante el demonio, ante el diablo y ante todo. Entonces, cumple con esa bizarrez y a la vez cumple con que da impresión, da mucha impresión. Y unido a esto, Evil Dead es violento, es muy sangriento, es gore puro, ¿sí? Entonces, el libro en sí mismo tiene todo. Tiene todas esas tres características juntas. Bizarro, ridículo, bien de los 80. Después hay un momento que se sucede una voz, que es la que se ve en parte del tráiler. Una voz que realmente uno dice, si es la voz del infierno, es esta, ¿sí? Y después, los momentos de las posesiones, digamos, acá se distancia un poco de Evil Dead original, porque en Evil Dead original aparecen monstruos de todo tipo, aparecen muertos vivos, aparecen la posesión, bien tipo, digamos, el exorcista, pero mucho más exagerado, mucho más bizarro, mucho más cómico si se quiere. Y en esta como que le da un toque más de crueldad, ajustándonos a la época actual. Si es una crueldad absolutamente bestial. Si uno podría definir qué tipo de gore es, porque hay muchos tipos de gore, hay que te da impresión, etc. Este es bestial. Ahora, yo por lo menos cuando voy a identificar una película de sangriento o no, cuando voy a verla, no me gusta que sea solamente una cuestión de la sangre y nada más, sino que tiene una estética en el fondo. Se lo nota, inclusive todos los monstruos que hay son estéticos. Es decir, tienen unas características, unas formas, digamos, como una esencia que sigue remitiéndose a ese video. También es interesante que cumpla, sobre todo Evil Dead Rise, que creo que en esto cumple mucho más que la versión del 2013. La versión 2013 es mucho más oscura, mucho más apagada, es que se divertida. Inclusive en esto, que no se lo toma en serio, no se toma en serio a sí misma, sino que se ríe de sí misma en este sentido de que prácticamente le quita seriedad, que todos van cayendo en ese manto de locura, ¿sí? La locura empieza de menor a mayor. Entonces, parece que se pueden salvar, pero no. Esto como que va creciendo, ¿no? Creciendo el infierno, como si bajara el infierno al revés. Si emergiera el infierno y prácticamente poseyera toda la realidad, y la realidad ya no existe. Existe solamente ese manto de oscuridad, de locura, que bueno, prácticamente acapara toda la película, ¿sí? Pero eso lo hace desde un punto como jugando con eso, y eso es lo que tiene que cumplir también para que sea Evil Dead, porque si no, si se lo toma en serio, demasiado en serio, bueno, es una película del exorcista, pero no va a ser Evil Dead. Entonces, en esos dos aspectos la película cumple.
es interesante también ciertas situaciones, sobre todo cómo se van presentando las distintas posesiones, que básicamente te deja sin respiro. Es decir, uno piensa que esto puede llegar a no pasar y sucede. ¿Sí? Uno piensa, pero este personaje no. Y ese personaje sí. ¿Sí? Que es algo que, por ejemplo, en la versión 2013 ya más o menos uno veía venir. Este personaje que está siendo tan, digamos, tan desagradable, bueno, va a terminar siendo poseído. Pero bueno, en esta película hay un poquito de spoiler acá, pero bueno, jódanse. En esta película, el que parece que no, bueno, chao, sí, termina siendo atrapado por ese manto de locura. Entonces, es una espiral que va creciendo y llega a un tipo de monstruo final que básicamente uno dice, no puede ser que lleguen a ese punto. Y llegan a ese punto en donde uno ve lo ridículo, lo bizarro, y termina como divirtiéndose de esta locura, sino que lo disfruta, digamos. Uno lo disfruta porque a partir de ahí uno ve que realmente los tipos respetaron la identidad. La película es mi primera recomendación para ver. Uno la tiene que ver siempre que sepa que esa es la identidad y ese es el género que va a respetar la película. Esa es la poética que va a respetar la película. Si uno pretende ver algo más serio, si uno pretende ver algo más real, y bueno, obviamente no la puede ver. ¿Sí? Si uno de repente no soporta escenas violentas, porque las escenas violentas son extremadamente violentas, tampoco la puede ver. ¿Sí? Ahora, si de repente uno es tolerable con esas escenas, mira, la vas a pasar bien. Yo creo que lo que más cumple la película y lo que más le rescato es que empieza ese espiral de locura de menor a mayor y lo hace muy bien, con una narrativa que ve lo concreto, no se pone a explayarse demasiado, no da demasiados rodeos y va mucho a la acción. Si vos esperas un poquito más de contenido, de personajes o lo que sea, entonces no lo podés ver. Así que bueno, espero que les haya convencido de que la vean o no la vean. Esa sería la idea. Así que me despido.